Sea bienvenido a un estudio de la Escuela de Ministerio Unicristo. Quien está hablando es el pastor Marcelo Parrelia y hoy estaremos también con el maestro de la palabra, Héctor Rivero. ¿Cómo estás, Héctor? Dios te bendiga. Dios te bendiga, pastor Marcelo. Como siempre, un gusto estar contigo con nuestra misión, la visión de Unicristo, que nos lleva siempre a la Biblia y a los personajes interesantes que tenemos ahí para ver y aprender de ellos, y también mostrar la visión que tenemos. Amén. Es bueno poder desarrollar estos temas para que la gente tenga claro, ¿no? De que los personajes bíblicos también somos nosotros, porque en el libro de Hechos se comenzó 2000 años atrás, pero todavía no se cerró el libro de Hechos, porque nosotros somos la iglesia que estamos en el final de los tiempos. En el final de los tiempos se va a cerrar la conclusión del libro de los Hechos. Amén. 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 Qué gran verdad dijiste. Vos sabés que por mucho tiempo, yo tengo 40 años de creyente, pensaba que los Hechos era un libro histórico, que ya era antes, ahora no es más, pero qué errado que estaba. Por eso a veces el Dios nos va moldeando en la vida cristiana, es un proceso, y nos damos cuenta que los Hechos, como dijiste vos, los seguimos haciendo nosotros. Nosotros debemos prolongar esto. Por eso podemos leer Hechos capítulo 2, versículo 43, para que no sea tan largo. Hechos capítulo 2, verso 43, primer pasaje, donde vamos a terminar con un personaje de Hechos de los Apóstoles que va a abrir el panorama de lo que es la iglesia. Volver a la iglesia primitiva, volver a los comienzos, tomar de esto un aprendizaje para poder aplicarlo en la visión que tenemos, que esa visión Dios te la puso a ti hace muchos años, hace 17 años, vos me lo decías, y yo no la entendía en aquel momento, porque no era mi tiempo. Y después de 17 años te volví a encontrar a través del internet. Por eso le explico a los hermanos por qué estamos juntos, porque después de 17 años de haber estudiado el pastorado, ahora estamos, hace poquito, hace 6 meses que nos hemos unido a través de la internet y refrescar ese concepto que vos tenías, esa visión, y verla yo ahora de otra manera, también yo pensando lo mismo, el mismo sentir, poder cristalizarla en estos momentos que estamos ahora llevando estos estudios, estos pensamientos bíblicos para transmitir a otros, pastores, líderes y maestros de otros ministerios para que se unan a la misión que tenemos en Unicristo. La misión que viene con la visión de llegar y unir a muchos ministerios. Por eso, ¿cómo se unían en el primer tiempo? ¿Cómo era la iglesia? ¿Había denominaciones? Eran muchos. Vamos a leer Hechos capítulo 2. ¿Cómo trabajaba la iglesia primitiva, no? En un poder. Claro, Ellos trabajaban claro. en un poder. Ese poder todavía está entre nosotros, pero algunos no lo viven. ¿Por qué? Porque hay que tener fe, y hay que creerlo y hay que vivirlo. Sí, y más que nada vamos a leer ahora la versión, yo tengo la versión Pellita, la versión de aramea que tuvo Jesús en aquel tiempo. Y dice el verso 43 del capítulo 2 de los Hechos. Repito, Hechos 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona a través de los apóstoles, eran hechos muchos milagros y maravillas en Jerusalén. Dice, todos los que habían creído estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. Y los que tenían una propiedad la vendían y se repartía a cada uno de acuerdo a la necesidad de ellos. Miren el sentimiento que tenían. En aquel tiempo no había sindicatos, no había lugar que defienda a los obreros, ni nada. En aquel tiempo eran hermanos que habían creído de corazón y tenían en común todas las cosas. Y dice que traían según lo que tenían para cubrir la necesidad de los otros. ¿Qué había cambiado esa gente y por qué hacían eso? Seguimos, verso 46. Cada uno y cada día perseveraban unánimes en el templo y en casa partían el pan, y recibían el alimento con gran júbilo y gran sencillez de corazón. Se ayudaban, no había necesitados, no había hambrientos. Se ayudaban según la necesidad, pero con sencillez de corazón. Y alababan a Dios y hallando favor ante todo el pueblo, y nuestro Señor, es muy importante esto, y nuestro Señor
agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, o los que iban siendo salvos. ¿Cómo obraba Dios para que traer a las almas digamos, a ese ministerio primero de la iglesia? Cuando Dios sabía que había unidad, cuando Dios veía que había sencillez de corazón de los fieles, cuando había un deseo de compartir la palabra de Dios y ayudarse uno con otro, ahí Dios bajaba. Y Dios mandaba a aquellos que estaban designados para ser salvos. Se los mandaba, no los iban a buscar ellos. Venían solos. Qué raro, ¿no? Ahora todo al revés. Bueno, un pasaje más en Hechos, segundo pasaje, Hechos capítulo 4, verso 32. Ahí es el remate de esto, ¿no? 32. Dice el verso 32 de Hechos 4, verso 32, versículo 32 de Hechos 4. La multitud Hechos de los que capítulo 4, habían verso creído era 32 de un dice: solo corazón. Mirá lo que es, un solo corazón. Y hoy, para que el discípulo se ponga en un solo corazón con el pastor, tenés que enseñarle 50 horas. Sí, para que él sí, entienda algo de lo que vos le estás diciendo. Dice, acá en la versión Pesita tiene un título dice así: Unidad de los primeros cristianos. ¿Te suena algo? ¿Unidad de los primeros cristianos? Qué lindo, qué profundo, ¿eh? Qué lindo. Bueno, la versión Pesita dice de la siguiente manera, verso 32: La congregación de los que habían creído era de un alma y de un mismo modo de pensar. Acá dice así, de un mismo modo de pensar. No pensaban uno para un lado, otro para otro, la resurrección se pasó, seremos salvos, la salvación es por fe, hay que hacer obra, no. Todos creían en un mismo pensar. Y nadie decía era suyo ninguno de los bienes que tenía, sino que todo lo que ellos tenían era de bien común, eran todo de todos. Y los apóstoles testificaban de la resurrección de Jesucristo con gran poder y había abundante gracia sobre todos ellos. Importante esto, los apóstoles testificaban de la resurrección de Jesucristo con gran poder. Había tal poder. ¿Cuándo había poder? Cuando hablaban de la resurrección de Jesucristo. Cuando hablaban de la resurrección de Jesucristo, Dios enviaba poder y había abundante gracia sobre todos ellos. ¿Qué significa la gracia? Que ellos cuando hablaban, lo que ellos transmitían a la gente lo recibía con gusto, porque Dios tocaba los corazones de esas personas para que la palabra que bajaba del corazón de ellos reciba la gracia de la gente. Dice el verso 34, ningún necesitado había entre ellos, pues los que tenían campos o casas las vendían y traían el dinero de lo vendido. Y ellos lo ponían a los pies de los apóstoles y cada uno le era dado conforme a su necesidad. Esto es muy, muy, muy importante. Y ellos lo ponían a los pies de los apóstoles y cada uno de ellos le era dado según conforme a su necesidad. ¿Qué espíritu había? Uno me puede decir, sí, pero eso era antes. Sí, eso era antes, pero también ese espíritu tiene que reinar en estos momentos, porque si no estamos con ese espíritu, y hay división en la iglesia, y hay división entre los pastores, entre los líderes, entre los pastores, entre los evangelistas, no hay unidad. Y entonces, al no haber unidad, tampoco hay amor, porque nosotros no estamos hablando de que me tenés que dar el diezmo. Ahí no hablaban de que tenía que dar el diezmo, ahí estaban dando según la necesidad de cada uno y no había diezmo. Había un obrar del corazón sobre los corazones de las personas que habían nacido de nuevo. Ya eran hijos de Dios, no eran más levitas, no eran más antiguos testamentarios, no eran más gentiles. El que se convertía pertenecía al cuerpo de Cristo y era un hijo de Dios. Y el corazón Eran que tenía el hijo de Dios. No es que, bueno, esta es plata del ministerio, me compro el avión, me voy acá para allá. No. Es para el pobre, hermano. Es para ayudar a la iglesia. ¿De qué se compone? De hermanos, de gente pobre, de gente rica. El que tenía campo vendía todo y ayudaba al que no tenía nada. Y ahí era una comunidad. Se formaba una comunidad. ¿Qué dijo Pedro? Esa plata no la tenía Pedro, ni Lucas, ni Juan, ni Jacobo. La plata esa iba para los necesitados. ¿Y qué dijo Pedro cuando fue al templo de la Hermosa y había un hombre que estaba cojo de ahí de nacimiento, estaba tirado?
Dice, no tengo plata ni oro. Si él se habría quedado con esa plata que recaudaban, si se habría quedado con eso, no le habría dicho al ciego, al paralítico, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, había tal poder en las palabras de Pedro que bajaban de la unción del Espíritu Santo por la unión que había, y no había egoísmo, no había lucro en los ministros. ¿Sí? En ese caso los ministros eran los 12. Pero ahora vamos a leer, para finalizar, el capítulo 8, donde vamos a ver ya la acción del Espíritu Santo a través de un evangelista. Y el personaje del capítulo 8 hay varios personajes que están escritos acá, pero el principal es Felipe. ¿Quién era Felipe? Era un evangelista que fue elegido de los 7 diáconos cuando los apóstoles estaban tan saturados de tanta gente, viudas, y tenían que dar acá, y tenían que llevar el dinero acá, y tenían que darle comida a y no podían los 12. Entonces eligieron a 12 siervos de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y uno de esos siervos era Felipe. ¿Quién era Felipe? Vamos a leer acá Hechos capítulo 8. Tenemos ahí la palabra, pastor tiene la palabra también usted, ¿no? Bueno, Hechos 8.1, versión Pellita. 1. Hechos capítulo, verso 1. Vamos a leer hasta casi el final. Leemos y comentamos para no hacer tan ¿Ahí? Hechos 8.1. Sí, y Saulo consiguió yo voy a leer la versión. Muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todo salvo los apóstoles fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a Esteban, haciendo un gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a los hombres y a las mujeres, y los entregaba a la cárcel. Está ahí, primero. Vamos a analizar estos primeros 3 pasajes para no volver tanto después. Acá dice, aparece el primer personaje de Hechos 8. ¿Quién es? Un tal Saulo. ¿Qué hacía Saulo? Era una persona que odiaba a los cristianos, a muerte los odiaba. Y aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que permanecía en Jerusalén. ¿Para quién era esta persecución de este individuo? Para la iglesia. ¿Dónde estaba la iglesia en Jerusalén? Si vamos al capítulo 1 de Hechos, versículo 8, usted no lo busque, pastor, yo se lo leo. Hechos 1:8, el Señor le había dicho a los discípulos, estuvo 40 días hablándole del evangelio, del reino, y le dijo así: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estaba la iglesia en aquel momento? En Jerusalén. ¿Qué usó Dios para que la iglesia salga de Jerusalén? Porque estaban todos en la iglesia local. Es como ahora, los pastores están encerrados en la iglesia local y no quieren salir afuera. ¿Qué usa Dios ahora para que salgamos afuera? Las redes sociales. ¿Qué te parece, pastor? ¿Cómo coincide, no? Y ahora dice la palabra del Señor. Dios le mandó una persecuta a través de un líder que se llamaba Saulo, que era terrible. Y ahora nos manda la persecución con el COVID, con las guerras, con los rumores de guerra, y la iglesia sigue adentro de la casa. Sigue adentro, tenemos que salir. Nos da la oportunidad ahora, como en aquel tiempo, usó a Felipe, y ahora vamos a ver cómo lo usó a Felipe para aprender nosotros. Vamos a aprender con Felipe cómo se evangeliza. Y dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por los alrededores proclamando la palabra de Dios. Claro, al salir de ahí, corriendo, porque este los perseguía y le metía espadazo y la metía preso, la iglesia tuvo que salir. Y dice que cuando iban a los lugares que iban, predicaban el evangelio. Y el versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo en una ciudad de Samaria, les predicaba lo relativo al Cristo, dice esta versión. ¿Dónde fue Felipe? A Samaria. ¿Se acuerdan de Samaria? ¿Quién estuvo en Samaria? El Señor Jesús, con la mujer samaritana. Ya hubo un conocimiento de la palabra de Dios a través de Jesús, pero ahora Jesús mandó a Felipe, el Espíritu Santo mandó a Felipe. Al escuchar los hombres del lugar su palabra, verso 6, le prestaban atención y se convencían de lo que decía porque veían las señales que él realizaba. Es decir, claro, cuando Felipe empezó a predicar, ¿quién lo apoyaba? Porque no había Biblia en el Nuevo Testamento, no estaba en la carta de Pablo ahí, estaba solamente el Antiguo Testamento. ¿Cómo ellos podían darle a entender al judío que estaba escuchando lo que ellos decían, que eso era de Dios, por los señales que hacía y los milagros? Por eso dice el versículo 6, al escuchar los hombres del lugar su palabra, le prestaban atención y se convencían de todo lo que decía
Felipe, porque veía las señales que realizaba. Porque muchos estaban atados por espíritus inmundos. Qué importante esto. Gritaban en alta voz y salían de ellos, y otros quedaban paralíticos y cojos y otros que eran paralíticos y cojos eran sanados. De modo que hubo un gran regocijo en aquella ciudad. Claro, llegó Felipe con el poder de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo lo certifica a través de los milagros que hacía. Los cojos caminaban, el paralítico se levantaba, los endemoniados salían los demonios. Era tal el poder que había en Felipe que era espectacular. Por eso dice que el versículo 8, de modo que hubo un gran regocijo en aquella ciudad. Pero ¿qué pasa en el versículo 9? Mire qué importante, como también lo podemos llevar al día de hoy. Y había allí cierto varón cuyo nombre era Simón, quien había vivido en esa ciudad durante mucho tiempo y engañaba al pueblo de Samaria con sus artes mágicas. Un curandero, como hay ahora, hay evangelistas que son curanderos. Si no tomás el vasito de agua, no te vas a purificar. Si no tomas esto, si no diezmás, no podés hacer tal cosa. Si no podés dejar esta plata acá, no vas a ser sanado. Los engañaba, ¿eh? Este tipo los engañaba, perdón la expresión, ¿no? Dice, de modo que todos se inclinaban delante de Simón, tanto grandes como pequeños, y decían, este es el gran poder de Dios. Miren la ignorancia del pueblo de aquel tiempo, cuando lo vieron a Simón. Pero ¿qué pasó? Y todos ellos estaban convencidos porque con sus artes mágicas, verso 11, los habían maravillado durante mucho tiempo. Verso 12. Pero cuando vieron a Felipe y le creyeron, que proclamaba el reino de Dios. ¿Qué proclamaba Felipe, pastor? El reino de Dios, dice. ¿Y el reino de Dios qué trae? Trae sanidad, liberación, poder, unción del Espíritu Santo. Eso es lo que predicamos nosotros. Por eso te decía, hay algo especial para los creyentes hoy. Y esto es la especial, el reino de Dios. ¿Qué pasaba cuando predicaba el reino de Dios? Dice, verso 12, cuando creyeron a Felipe que proclamaba el reino de Dios, hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba con la gente? Se empezó a bautizar. Se bautizaban. Y aún Simón creyó y fue bautizado. Analicen este pasaje y márquenlo, pastor. Márquenlo en todos aquellos que están leyendo este pasaje. Versículo 12. Versículo 13. Y Simón también creyó. Este que le engañaba con artes mágicas, aquel curandero dice que también creyó. ¿Y qué hizo el curandero? Fue bautizado. Y seguía a Felipe. Lo seguía a Felipe. Pero vamos a ver que no hubo una conversión genuina. Después vamos a ver que él se bautiza, pero no era creyente realmente. Dice, y viendo las señales y milagros extraordinarios que se hacían por medio de Felipe, estaba atónito y asombrado. ¿Quién estaba atónito y asombrado? Este Simón. Es decir, que Simón fue a llegar a Dios por los milagros y las señales que hacía el Señor a través de Felipe. Pero no fue por la palabra de Dios. Él fue por los actos espectaculares que veía por el poder del Espíritu Santo y se bautizó. No, yo me quiero bautizar, dijo. Se zambulló, pero vamos a ver si después era creyente. Seguimos el versículo 14. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron ellos a Simón Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. En aquel principio de la iglesia, el Espíritu Santo bajaba por la decisión de los apóstoles, porque todavía no estaba la palabra completa, ni estaba también la revelación de Dios a los gentiles. Era para los judíos. Acuérdense que acá se le está hablando a los judíos, no había gentiles. Ahora va a haber una transición en este capítulo, algo que lo vamos a dejar terminado acá en esto que viene, para después seguir. Dice acá la palabra de Dios, versículo 15, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no estaban en ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Es decir, que mojaban a las personas porque veían las señales. Claro, lo veían a Juan, a Pablo, a Pedro, a Felipe, los milagros que hacían, ¿y qué le decían ellos? Tienen que bautizarle. Entonces se bautizaban, pero no había un conocimiento realmente de por qué se bautizaban. Se bautizaban por los milagros que Dios mostraba a través de ellos. ¿Qué pasa en el verso 16? Porque todavía no estaba en ellos, no estaba en ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Verso 17. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Verso 18, pero miren qué pasa con Simón. Acá nos damos cuenta que Simón se bautizó, pero se bautizó porque se quiso bautizar nomás. El verso 18, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿A qué te hace acordar ahora? ¿Qué hizo Simón? Les ofrecía plata. Che, Pedro, che, Juan, yo quiero el poder que tenés vos.
porque si vos no orás y no te doy una plata, no lo voy a poder. Él quería hacer lo mismo con la gente, quería pedir plata para dar el poder que tenían los apóstoles, pero el poder de los apóstoles no venía por plata, venía por la unción del Espíritu Santo. Y dice el verso 20, Simón Pedro le dijo, tu dinero vaya contigo a la destrucción. En la versión Valera dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con las riquezas de este mundo. Ay, me hace llorar este pasaje. Esta versión es terrible. Tú piensas que las bendiciones de Dios se compran con las riquezas de este mundo. No tienes parte ni suerte en esta fe, porque tu corazón no es recto ante Dios. Ahí vemos que él no se había convertido realmente. Simón no se convirtió, el Simón se quiso bautizar por negocio, para después hacer negocio con la gente que él tenía a cargo de él a través de sus artes mágicas, a quien engañaba. Y Dios los paró en seco con el apóstol Pedro. Pedro le dijo y lo cortó, le dijo, vos no tenés arte ni parte, ¿verdad? ¿Qué te llama la atención ahora? Lo que me llama la atención es que le dice, arrepiéntete. Lo que me llama la atención es que le dice, arrepiéntete. Ahí dice, ¿no? Entonces, siempre hay una opción, siempre hay una opción para la persona que está equivocada. Arrepiéntase. Pero él no quiso arrepentirse. Él quiso simular el poder de Dios en su vida, en su ministerio, y terminó muerto. Entonces muchas personas están usando la palabra de Dios para darse bien en la vida, para darse bien en una vida supuestamente victoriosa, ¿no? Predican de arrepentimiento, predican de prosperidad, predican, y tienen las iglesias llenas, pero llenas de perdidos, llenas de gente que tiene un evangelio de mentira. No hay arrepentimiento en su vida. No prediquen el evangelio completo. Acá, este es el inicio de la iglesia. Acordémonos que la iglesia estaba perseguida por Saulo y Saulo lo sacó a patada a todos. Es decir, los sacó, los esforzó a salir a predicar. ¿Y qué predicaban? Predicaban lo que sabían ellos. El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús para salvación, siendo Jesús solamente el Mesías. ¿Qué decía Pedro? Que este es el Mesías que estaban esperando, que hablaron los profetas, pero le faltaba un toque que ahora vamos a ir viendo cuál era el toque que faltaba a través de los estudios. Tiene que venir el apóstol Pablo para dar la revelación completa. Antes de eso hay una transición. En el versículo 8 vamos a ver la diferencia que es creer por los milagros, entre comillas creer, como Simón que creyó. Simón creyó por los milagros porque fue por interés. ¿Cuánta gente va a escuchar el evangelio para ser sanada ahora? Ay, yo quiero que me sanen acá, que los sanan y después se parten y siguen haciendo la vida que ellos quieren. No se han arrepentido realmente, como dijo usted, pastor. Ahora dice el verso 26. ¿Qué pasa en Hechos 8:26? Para dar toque final a este capítulo, dice, sucedió que un ángel de Yahweh le habló a Felipe diciéndole, ¿quién le habla a Felipe? Un ángel le habla. Levántate, Felipe, y dirígete al sur, por el camino del desierto, que baja de Jerusalén a Gaza. Jerusalén a Gaza había unos 40 kilómetros de diferencia. Es como ahora, ¿de dónde vienen los bombardeos a Jerusalén? De Gaza. ¿De dónde vienen? De los palestinos. ¡Pim, pim, pim! Le tiran misiles. En aquel tiempo, estas ciudades estaban, qué lindo, se me pone la piel de gallina. Jerusalén y Gaza estaban, y ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le dice a Felipe, desciende del camino que va a Gaza y júntate. Entonces él, levantándose, fue y encontró a un cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar en Jerusalén. Le dice el Espíritu, anda y desciende y ve a hablar con el etíope y explícale la palabra del Señor. Y él era un alto funcionario de Canás. Era un tipo, un diputado sería, un tipo importante, el negrito este. Dice, reina de los cusitas. Los cusitas eran los negritos, los de tez morena. Y estaban a cargo de todo el tesoro de la reina. Era una persona muy importante esta. ¿Qué venía haciendo el etíope? Verso 28. Mientras él venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Qué venía haciendo? Uno se enternece con este pasaje. ¿Qué venía haciendo el negrito este? Leía la palabra como nosotros ahora transmitimos. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo va a ver el corazón de una persona que quiera buscar de Dios. El Espíritu Santo va a ver si realmente querés conocer la Biblia. Hoy hablamos con un joven que nos decía que él no tiene mucho conocimiento de la Biblia, ¿te acordás? Si él tiene un corazón predispuesto, ¿quién le va a ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir, mirá, hablale al pastor Parrela. El Espíritu Santo te va a decir, conectate con el hermano Héctor Ribeiro, conectate con los hermanos de Unicristo. El Espíritu Santo va a guiar a esa alma para que venga con nosotros. Y dice la palabra del Señor, el verso 30, y cuando se acercó, escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿comprende lo que lees, Felipe el evangelista?
lo estaba evangelizando y empezó Felipe. Escúchame, ¿estás leyendo? ¿Qué está leyendo Isaías? Ah, sí. ¿Y entendés lo que lees? ¿Y qué le dice el etíope? Entonces él le contestó, ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? ¿Cuánta gente está así, no? Está esperando que nosotros le expliquemos la palabra de Dios, que está deseoso de conocer la Biblia y no sabe, y se junta con los falsos simones, se junta con los falsos pastores que le piden plata, y después ¿qué pasa? Se desaniman tanto que no quieren saber nada del Evangelio, y cuando uno va con la verdad y le dice las cosas, no te cree, porque han dejado un mal testimonio. Entonces acá dice, ¿qué dice el verso 31? Entonces él le contestó, ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que supiera, que subiera y se sentara con él en el carro. Subí, Felipe, explícame, Felipe. Entonces este era el pasaje de la escritura que iba leyendo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. En su humillación fue conducido a la prisión y a juicio, y su generación, ¿quién la contará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Entonces el eunuco le dijo a Felipe, te suplico que me digas respecto de quién dice esto el profeta, respecto a sí mismo o de algún otro. ¿Qué corazón tenía el etíope, no? Decime, ¿de quién dice esto? Estoy leyendo que alguien va a morir, que alguien va a ser sometido a burla y a desprecio. ¿De quién está hablando? Y dice Felipe, le dice, verso 35, y Felipe abrió la boca y empezó desde esta escritura a proclamarle el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Acá dice esta versión, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Y mientras ellos iban por el camino, llegaron a cierto lugar en el cual había agua. Entonces el eunuco dijo, ¿ven la diferencia? Esto te hace llorar, hermano. La diferencia entre el eunuco y Simón. ¿Por qué se bautizó Simón? ¿Porque había leído la palabra? Los No, milagros. él se bautizó por los milagros que hacía Felipe. Y al eunuco, ¿por qué se bautiza? Porque entendió la palabra de Dios. Hubo un nuevo nacimiento, hubo un arrepentimiento, el eunuco se arrepintió. ¿Y qué le dice a Felipe? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero bautizar. Él se bautiza, pero con conocimiento del nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios. Por eso se sigue repitiendo en el día de hoy. Por eso hay falsos cristianos en la iglesia y después se apartan y dicen, mirá, el evangélico esto es lo que hizo. Nunca fue creyente. Se bautizó, fue a la iglesia, pero no entendió el evangelio. Le explicaron un evangelio light, un evangelio que no sirve. Y acá dice, Felipe contestó, si crees, de todo corazón puedes. El que está escuchando, te bautizaste, por ejemplo, Cristian, que habló con nosotros hoy, no estaba bautizado. Mi deber es un día bautizarlo a él. Eso me lo había dicho una hermana, una profeta chilena una vez. Hermano, como usted tiene un alma ahí y no lo bautizó, no, pero vive en misiones de Dios. Pero bueno, Dios está poniendo todos los tiempos y está uniéndonos, hermano. Por eso aquel que quiere ser bautizado debe ser bautizado porque ha creído en la palabra de Dios, no porque uno le impone que tiene que bautizarse. Y Felipe contestó, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él le contestó y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ordenó entonces parar el carro y ambos descendieron al agua y Felipe fue bautizado. Y Felipe bautizó, al eunuco. ¿Cómo lo bautizó? Lo sumergió en el agua y lo levantó. Murió al viejo eunuco y ahora es un hijo de Dios. ¿Y qué pasó después? Cuando uno recibe a Jesús, vos te acordarás cuando recibiste a Jesús, cuando yo recibí a Jesús me fui gozoso. Lo primero que hice fue buscar una Biblia. Dice el verso 38, y ordenó detener el carro y ambos bajaron del agua y Felipe bautizó al eunuco. Y el verso 39 dice, cuando subieron del agua, el espíritu de Javé arrebató a Felipe y el eunuco no lo volvió a ver. Y siguió su camino regocijándose. ¿Cómo fue el final del eunuco? Se fue con la palabra de Dios regocijándose, alabando a Dios. ¿Y qué pasó con Felipe? Para otro tema, el Espíritu Santo lo arrebató y lo sacó de Azoto y lo llevó a 20 kilómetros a otra ciudad. Hizo un rapto, ahí es un rapto de Dios a través del Espíritu Santo. Lo raptó a Felipe y lo transportó desde ahí, de Azoto, desde Gaza hasta Soto. Lo llevó y lo transportó y siguió predicando Felipe. Y qué lindo es estar lleno del Espíritu Santo, vivir bajo la promesa de Dios, creerle a Dios, creerle a su palabra, no a los falsos hermanos que nos enseñan falsas cosas, como Simón, porque ellos también son engañados. Y cuando llega la prueba se van a apartar. Y eso también lo infectan a muchas almas que están escuchando. Y después nos cuesta, como este joven hoy que le hablaban de cualquier cosa, de la ley, que si no hacía el sábado no era salvo, y que si no iba de vestido rojo no era salvo. Predican cualquier cosa y nosotros estamos llevando la sana palabra de Dios. Hasta acá la palabra de Dios, vemos dos ejemplos, vemos que la iglesia está unida,
vemos que la iglesia primitiva estaban todos juntos, no había necesitados, todos se buscaban a ver qué te falta, un paquete de fideos, un azúcar, no había hambrientos. Y el Espíritu Santo obraba con poder. Y vemos después, a través de Felipe, cómo el Espíritu Santo guía, y vemos dos personajes, Simón el mago, que creyó solamente por algo externo, por lucro, porque después digo, bueno, si yo tengo este poder, voy a lucrar y voy a llevar este poder a otros. Y no se había convertido realmente. Y vemos al etíope que sí, que leyendo las Escrituras, el Espíritu Santo le dice a Felipe, mira, allá hay una persona que está leyendo la Biblia, acercate a ese carro y predicar el Evangelio. ¿Cómo se predica el Evangelio? Acercándonos al necesitado que está realmente necesitado de Dios. Por eso Jesús, cuando nos manda a los apóstoles, a los discípulos, les dice, informaos qué casa sea digna. No dijo que van a predicar cualquiera, ¿eh? Che, perro los cerdos. Dice, vos te vas a dar cuenta cuando vos hablés si ese corazón está necesitado de Dios. Si tiene una necesidad, necesita a Dios. Bueno, entonces ahí le aplicamos el evangelismo. Personal, en este caso, como hizo Felipe. Que Dios bendiga, pastor, la palabra, y bueno, termina usted. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por esta palabra, Señor, que esperamos que mucha gente, Señor, sea confortada sus corazones, Señor, sean fortalecidos, Señor, y que tu mano poderosa esté tocando, si hay enfermos que sean sanados, en nombre de Jesús. Te pido también, Señor, por aquellos que están aceptando como el eunuco a Cristo como su Salvador, que repitan conmigo esta palabra. Amado Dios y Padre Celestial, vengo delante de tu presencia para aceptar a tu Hijo Jesús como mi Salvador. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte, Señor, que bendigas mi casa, mi familia, mi economía. En nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, llegamos al final de este video. Quiero pedirte que te suscribas al canal y que compartas con amigos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.